24 y la otra recomendación es la 25. Veo que se ve un poquito borroso, pero bueno, les voy a ser muy clara y breve en la información. La recomendación 24, esta se da con fecha de 8 de febrero del 2016, que nos habla sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pregunta a los 32 estados qué se está haciendo o qué autoridades o qué ley hay para proteger la libertad de expresión. Y luego, con esa misma fecha, también sale la recomendación número 25, que esta va sobre agravios de personas defensoras de derechos humanos, señalando principalmente que el nivel de agresiones a defensores civiles se ha incrementado en los últimos años y que dichas agresiones son atribuidas frecuentemente a servidores públicos. Entonces, por ello, le dice a cada estado, oye, ¿qué instancia tienes o qué institución? Y no se había anteriormente ninguna de ellas. Es por ello que aquí en el estado de Michoacán se crea en el gobierno del estado, en la Secretaría de Gobierno, esta área, que es la del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En Secretaría de Seguridad Pública, que se crea la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos. La Fiscalía General del Estado abre su Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión y Derechos Humanos. Y bueno, es como damos cumplimiento a estas recomendaciones. Y el Estado pues tiene la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿Cómo trabajamos nosotros, el gobierno del Estado de Michoacán? Trabajamos coordinadamente y trabajamos con el mecanismo federal. ¿Qué es el mecanismo federal? Esta es la instancia federal, es la Secretaría de Gobernación, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Si ven, es muy claro, con motivo de su labor, es decir, Paulina es defensora de derechos humanos y saliendo de su casa se hace palabras con su vecina porque ya me echó basura para acá. Entonces yo le digo, oye vecina, ¿por qué? Y me dice, ¿sabes qué? Bueno, porque quiero, porque mi basura se debe dejar en tu lado y no sé qué, sí, y nos empezamos a hacer palabras y a mí me amenaza. ¿Sabes qué, Paulina? Si vuelves a aventar la basura para allá, así te va a ir. Entonces digo yo, ya me siento pues agredida, ¿no? Amenazada. Pero, ¿ustedes creen que me van a dar las medidas de protección? Si es muy clara, o sea, protege a las personas que están en riesgo con motivos de su labor. ¿Ustedes creen que me van a dar las medidas de protección? Pues no me las van a dar. Tienen que hacer algo derivado a mi labor, ya sea como periodista o personas defensoras de derechos humanos. Es decir, yo soy persona defensora de derechos humanos, subo a mis redes sociales un comunicado referente a lo que yo defienda y me hacen ahí una amenaza. Ya párale porque si no, así te va a ir. Entonces es ahí donde entra el mecanismo federal para otorgar medidas de protección. El mecanismo se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, seguridad y libertad de estas personas. ¿Cómo actúa el mecanismo federal? El mecanismo federal actúa a través de una junta de gobierno, un consejo consultivo y una coordinación ejecutiva, las cuales colaboran y coordinan esfuerzos con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, es decir, gobierno federal, gobierno estatal y en su caso los gobiernos municipales. La integración del mecanismo, como ya lo comenté, es por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno la constituye la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Conciliaría,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General y el Consejo Ciudadano. Esta es la instancia máxima de decisión con la participación de autoridades y beneficiarios. Luego está el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo brinda asesoramiento y apoyo al mecanismo. Este se encuentra incorporado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y luego está la Coordinación Ejecutiva Nacional, quien opera y gestiona las medidas de protección, es decir, nuestras y nuestros compañeros funcionarios de Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el alcance del mecanismo federal? El alcance del mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas incluye la implementación de medidas de prevención, protección y de protección urgente, así como la evaluación de la efectividad de dichas medidas y la generación de un diagnóstico de riesgo. Los alcances se integran por una protección integral, protección de individuos, organización o colectivos, evaluación y diagnóstico, diseño de planes, sustentando en principios, colaboración interinstitucional, uso indebido por parte del beneficiario y retiro de medidas. Ahora, ¿cuáles son los límites del mecanismo federal? Sus límites radican en la necesidad de que las personas beneficiarias usen adecuadamente las medidas y en la posibilidad de que sean retiradas si se comprueba que están en uso indebido. Es decir, si a mí me dan algún tipo de medidas de protección, como por ejemplo que policías me estén acompañando aquí en la ciudad, pero yo les digo, oigan, vayan y lleven a mi hijo, oigan, vayan y cómprenme algo al Oxxo, oigan, pues no, eso ya es un uso indebido. ¿Por qué? Porque ellos están para protegerte a mí, Paulina, como persona defensora de derechos humanos. Entonces, cuando se comprueba lo contrario, se retiran estas medidas. Aunque el mecanismo es federal, su actuación puede ser subsidiaria a las autoridades estatales y municipales, si éstas no pueden cumplir con sus funciones o si el solicitante así lo requiere. Es decir, luego el mecanismo dice que el ayuntamiento de Chavinda nos apoye con rondines por parte de la policía municipal. Si el beneficiario dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero por parte de la policía municipal porque, no sé, siento que mis amenazas vienen de una autoridad municipal, no me siento protegida, entonces es ahí cuando podemos hacer, o sea, donde entra el mecanismo federal, ya sea solicitarle al Estado o ellos mismos como gobierno federal implementan ellos las medidas de protección con Guardia Nacional. Como ya lo comentamos, pues el mecanismo federal protege a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que estén en riesgo en su labor. ¿Qué entendemos por periodistas? A ver, participen chicos, chicas. ¿Qué entienden por periodistas? ¿Alguien que informa? ¿Quién más? Cuenta con las acreditaciones para hacer. Con las acreditaciones. Con las acreditaciones, ok. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Muy bien. Así es, pues personas periodistas, la ley las define como personas físicas, así como medios de comunicación de difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole que informen, así sea a través de redes sociales, radio, televisión, etc. Mientras cumplan estos perfiles, ya es catalogado como periodista. Y persona defensora de derechos humanos es la persona física que actúa individualmente o como organización o integrantes de un grupo o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones y movimientos sociales cuya finalidad sea
la promoción y la defensa de derechos humanos. Es decir, si yo soy persona defensora de derechos humanos y tengo un colectivo y surge que amenazan al colectivo, entra todo el colectivo a poder solicitar estas medidas de protección. Ahora les platicaremos cómo trabajamos con el procedimiento a la incorporación del mecanismo. Ya entendimos que es una persona defensora de derechos humanos, ya entendimos que es un periodista, ¿sí? Ya nos quedó un poco claro que es el mecanismo federal. ¿No? ¿Quién lo que no? ¿Tú? Ok. ¿Qué no te quedó un poco claro del tema? A ver, yo entiendo pues que existe la Secretaría o la Dirección General de los Derechos Humanos y lo que ocupa en este caso usted, licenciada, es una subcomisión dentro de la misma Secretaría de la Dirección de Derechos Humanos, pero adscrita a la Secretaría de Gobierno, o cómo funciona, bajo qué organismo se rige. Ok, bueno, ya ahorita vamos para allá, pero igual te lo explico muy rápido y ahorita nos profundizamos a esa área. La Secretaría de Gobierno tiene lo que es el Mecanismo Federal de Protección, Secretaría de Gobernación. Entonces, esta está a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego está bajo la Dirección General del Mecanismo Federal. ¿Cómo trabajan ellos con los estados? Bueno, como lo comentábamos, por la recomendación se crean diferentes áreas en todos los estados para atender estas situaciones. En este caso, es a través de la Secretaría de Gobierno, está la Dirección de Derechos Humanos y entra el área, pues solamente para atender estos temas, que es el Departamento de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A nosotros nos llegan las solicitudes, o si yo veo en redes sociales, o si alguien dice, oye, ya supiste qué tal, o así, yo inmediatamente veo cómo investigo o por redes sociales a esta persona para dar con la persona y preguntar primeramente si se encuentra en situación de riesgo inminente, es decir, en este momento tu vida corre riesgo, tu integridad, tu seguridad. Ya dependiendo de la respuesta es cómo actuamos. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen sí? Yo recibo una solicitud, que es algo que ya voy para allá, y la remito al mecanismo federal. Ellos, a través de lo que les explicaba la Junta de Gobierno, con el Consejo Consultivo, hacen su evaluación, valoración, para ver qué medidas de protección le van a dar. Ya que el Gobierno federal hace la evaluación y todo eso, ya nos dicen a nosotros, como Estado, qué medidas de protección se van a otorgar, y nosotros trabajamos coordinadamente con Secretaría de Seguridad Pública para implementar estas medidas. No sé si saqué un poquito de duda, ¿sí? Perfecto. Ahorita platicamos un poco más a fondo toda esa parte. Entonces, el procedimiento para la incorporación al mecanismo viene exactamente eso, la solicitud de incorporación. Aquí la persona colectiva en riesgo presenta una solicitud al mecanismo detallando las agresiones y el riesgo inminente relacionado con su labor. Ya que nosotros recibimos esa solicitud de incorporación, la tiene el mecanismo federal, ya ellos con esos elementos que tienen hacen una evaluación de riesgo. En esta, la Junta de Gobierno realiza un estudio para determinar el nivel de riesgo y tipo de amenazas que enfrenta el peticionario, basándose en un estudio de evaluación para determinar el nivel de peligro y la necesidad de implementar medidas de protección. Ya que tienen eso, ellos generan y hacen el plan de protección. Con base en el estudio se propone un plan que incluya las medidas específicas a implementar y luego pasa a aprobación del beneficiario, es decir, ellos hacen la Junta de Gobierno y invitan al beneficiario, les dicen, estas son las medidas de protección que evaluamos y planificamos para ti. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, se sigue con el proceso. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? No, pues
no me gusta que vayan los policías a darle órdenes a mi casa, porque me siento más en riesgo, llamo más la atención, etc. Entonces ahí ellos ven qué plan le pueden ajustar a él. ¿Sabes qué? Mejor dame el número de emergencia, donde yo pueda pues rápido hablar y que sepan que de ya quiero aquí, ¿no? A un policía. ¿Tiempo de respuesta? Varía del mecanismo federal. Ellos mes con mes hacen sus juntas de gobierno. Entonces al mes. Ajá, al mes. Al mes hay la respuesta. Así es. Gracias. Igual es nuestro trabajo como estar haciendo ahí la presión, ¿no? De porfa, apóyanos, pero sí al mes se hace esta evaluación. Igual cuando es una situación de riesgo eminente, nosotros como Estado, en coordinación con Secretaría de Seguridad Pública, le decimos, ¿sabes qué? Juan se encuentra ahorita en peligro, tuvo amenazas, dispararon a su domicilio y ya ellos implementan, es decir, si rondines todos los días, si cada tercer día, si se quedan ahí de base en lo que el mecanismo federal nos remite o nos dice qué plan de protección se le va a dar a la persona. Ya que tenemos el plan de protección, ya es cuando nosotros ya les dimos a Secretaría de Seguridad Pública, ¿sabes qué? Ya le damos un plan de protección, le retiramos lo que nosotros habíamos dado, y en caso de que no sean beneficiarios también del mecanismo de protección, pues también se les retira estas medidas. Ok, entonces necesitamos aprobación del beneficiario y luego sigue la implementación y seguimiento. Una vez aprobado, se implementan las medidas y se da seguimiento continuo para asegurar que siguen siendo eficaces. Es muy, o sea, las medidas que más dan de protección son los rondines. Entonces, el Secretario de Seguridad Pública, nosotros les notificamos, y Secretaría de Seguridad Pública a las comisarías regionales y así, ¿no? Van bajando como la información y ellos nos remiten las constancias que hacen nuestras y nuestros compañeros de la Guardia Civil o Policía Municipal, si es su caso, y nos informan, ¿sabes qué? Fulanita, fuimos a su domicilio y todo bien, nos mandan su bitácora, fotos, etc. También nuestra labor como departamento es estar pendiente de ellos, y yo veo a mis compañeras, ¿sabes qué? No han encontrado a esta persona, no les ha abierto toda la semana, pues nosotros nos comunicamos para ver si se encuentran bien. En muchos casos dicen, sí, me encuentro bien, pero no coincidimos en horarios. Perfecto. Cuando ya no sabemos de plano, pues ya actuamos, ¿no? Luego nosotros al mecanismo federal, oye, no encontramos a esta persona, y se actúa de manera inmediata. ¿Cuáles son los principios clave del mecanismo? Idoneidad y eficacia. Las medidas deben ser apropiadas y efectivas para reducir el riesgo. También tienen que ir con perspectiva de género. Se incorpora el análisis de género en las evaluaciones y medidas de protección. También deben de ser con progresividad, que es las autoridades deben de asegurar y no retroceder en los derechos alcanzados, y de no restricción. Las medidas nunca deben restringir las actividades de los beneficiarios ni implicar vigilancia en su vida personal o laboral. Todo lo que les expliqué es lo que hace el mecanismo federal. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como Departamento de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Bueno, nuestro objetivo de esta área es establecer la cooperación entre el Estado y sus municipios y operar las medidas que garanticen la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo. El departamento realiza las tareas de reacción rápida en caso de urgencia
operando en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, atendiendo la responsabilidad fundamental de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de estas personas. Los daños causados cuando por acción, las agresiones que atendemos son los daños causados cuando por acción, omisión, aprobación o amenazas se dañe la integridad física, moral, psicológica o económica de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o sufran hostigamiento o intimidación por el ejercicio de su actividad. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ya les había platicado, si yo recibo alguna amenaza, soy persona defensora de derechos humanos, puedo ir a esta dirección de derechos humanos, me van a llevar al área del departamento y yo puedo y tengo el derecho como persona defensora de derechos humanos a solicitar mis medidas de protección. ¿Qué les vamos a decir ahí? Mira, tenemos que llenar primero la solicitud de protección, es un formato, y ya que ustedes como personas defensoras de derechos humanos o periodistas llenan la solicitud, les piden muchos datos, datos privados, nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico donde se puedan contactar, qué es lo que pasó, o sea, tienen que narrar los hechos del por qué se sienten que está en riesgo su integridad, vida, seguridad o libertad. Y ¿qué más les piden? Bueno, realmente como eso, si se sienten amenazados por alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, y esa va acompañada de otro formato que son las políticas de privacidad de datos personales, junto con copia de su identificación oficial vigente. Ya que nosotros tenemos esa documentación, nosotros recibimos la solicitud de incorporación, verificamos que cumplan con los requisitos, determinamos el tipo de procedimiento y solicitamos al mecanismo federal la emisión de las medidas de protección extraordinarias y un estudio de evaluación de acción inmediata. En el supuesto de que la persona peticionaria declare que su vida, integridad física o de las personas señaladas anteriormente se encuentren en peligro inminente o hayan sido amenazadas, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará inmediatamente el procedimiento para implementar las medidas de protección extraordinarias, las cuales pueden ser acompañamientos, contacto telefónico de emergencia, protección al inmueble o rondines policiales. ¿Okay? Vuelvo a lo mismo, soy defensora de derechos humanos y soy una persona moral o física y tengo un colectivo. Todos también, los del colectivo también pueden solicitar las medidas de protección, cada uno o como colectivo, y ya ellos se evalúan y se les dan las medidas de protección a todos, y las emergentes también nosotros se las damos a todos, porque luego también va muy específicamente con una persona de ese colectivo, entonces tenemos que proteger primero a esa persona y ya luego valoramos los demás. Las agresiones se configuran cuando, por acción o omisión, aprobación o amenazas, se daña la integridad física, psicológica, moral o económica de las personas defensoras de derechos humanos o periodistas, su cónyuge, su concubina, su concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodistas. También las personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social, los bienes de la persona del grupo, organización o movimiento social y las demás personas que se determinen en la evaluación del riesgo. Y la autoridad que da cumplimiento, una vez notificado el plan de protección, el departamento se gira en los oficios
a las autoridades correspondientes, como puede ser Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal, a fin de ejecutar las mismas. Es de suma importancia que al implementar los rondines o la protección al inmueble, los policías actúen con respeto a los derechos humanos de las personas beneficiarias, evitando cualquier forma de discriminación o revictimización, ni exponer a los beneficiarios. Por aquí nos han llegado también muy buenos comentarios de los compañeros o las compañeras en cuanto a estas medidas de protección, y también nos han dicho, ¿sabes qué? Quiero que me quites mis medidas de protección. ¿Por qué? Porque llegan los policías y casi nos tumban la puerta, y los vecinos ya todo el mundo como alterado, en vez de que se sientan ellos protegidos, se sienten revictimizados. O sea, llama más la atención, tienen temor a que los vecinos piensen que hay, o gente, porque dicen, no sabemos quiénes son, y piensen que estamos en malos pasos y no queremos meternos en problemas, etc. Entonces es como también sensibilizar, visibilizar esta parte que sufren las personas defensoras de derechos humanos o periodistas que están en riesgo, ¿no? O sea, imagínense, ya traen como el temor de las amenazas, de lo que les pueda pasar a ellos o a su familia, y todavía nosotros como autoridad ser como un poco duras con ellas, pues sí está complicado, ¿no? Entonces, así como pedir también de su apoyo tanto a la policía civil como municipal, como también a las autoridades municipales, porque ¿qué pasa? Que luego se acercan a las mismas autoridades a pedir como apoyo, ¿no? Y las autoridades dicen, pues ¿yo qué? O sea, yo, ven y presenta tu denuncia. Sí, y pero luego por eso es también el objetivo de esto, ¿no? Que conozcan que existe esta área, y que cualquier situación que ustedes como autoridades municipales les digan, sepan que pueden contar con nosotros para también darles el acompañamiento y asesoramiento, porque vuelvo a lo mismo, nos han llegado situaciones de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, que son por otros temas, tipo de violencia hasta familiar, donde ahí nosotros no podemos, la verdad, otorgar estas medidas de protección, pero sí podemos asesorarlos. Digo, mira, podemos ir a ser mujer, puedes ir a la fiscalía, etc. Pero sí también que sepan las autoridades municipales que existe esta área, que también nos han llegado a manifestarse luego a nuestros ayuntamientos y actuar cordialmente con ellos también, porque de ahí luego se agarra, ¿no? Es que yo fui agredido por el presidente, fui agredido por la regidora, y digo yo, ¿qué necesidad, no? Digo, yo creo que todos tenemos como un mundo de actividades, etc., y todavía meternos en un lío porque es una problemática esto para ustedes como autoridad, o sea, porque no nada más vienen aquí con nosotros, yo también los asesoro, le digo, ¿sabes? Hay una fiscalía especializada en libertad de expresión y derechos humanos, puedes ir ahí a presentar tu denuncia, y se les recomienda por el tipo de amenazas que luego presentan. Entonces, sí es también como nuestro objetivo de invitarlos a tener como un diálogo más cercano hacia estas personas. Sí, dígame. Bueno, yo tengo una pregunta, y primero agradecerles este tipo de eventos. Yo creo que para concientizar a la sociedad y que sepan que existen este tipo, de la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno, me da mucho gusto que acerque este tipo de eventos y que la gente se capacite y que sepa dónde dirigirse cuando sufre algún tipo de acoso, no solo como periodistas, me voy a parar, quiero que sepan todos ustedes que nosotros también como ciudadanos tenemos que protegernos. Actualmente yo me siento sumamente segura en el cargo que estoy, pero quiero que sepan que en su tiempo yo fui víctima y no hubo quien me ayudara, nadie, al contrario, Tránsito se vendió, el ministerio me corrió, la policía ahí estuvo. Gracias a Dios ahorita ya estoy muy tranquila por los cambios que hubo, pero ojo, aquí todos estamos para hablar y decir nuestras experiencias, porque yo jamás he dañado a alguien y ya no nos pueden callar. Existen derechos humanos
y existe una fiscalía. Y existe gente responsable que cada día la capacitan más y están en un puesto para que vengan a proteger a la ciudadanía. A mí no me da miedo, porque Dios está en mi corazón, porque jamás he hecho daño. Y si yo hubiera sabido de estos cursos, y licenciada, si yo hubiera sabido, porque mi golpe fue tan fuerte que duré casi un año en reponerme y terminé en cirugía, con prótesis en mis cervicales, pero no me van a callar. Y me da mucho gusto que el gobierno haga este tipo de eventos y que ustedes se acerquen como derechos humanos para protegerlos. Porque la violencia de género, de ningún tipo de violencia tiene que existir en este país. Y va con la educación y la concientización de la mano. Y quiero agradecerte por estar aquí y porque ustedes sean portavoz y lo lleven con sus amigos y sus familiares, que no solo se queden en esta sala. Y quiero decirles que en realidad yo, como ciudadana, actualmente me siento tranquila, pero cuando tuve y busqué apoyo, a mí nadie me lo brindó, y eso no se lo deseo a nadie. A nadie se lo deseo. Ahora, la Carla Marañón actual no tiene miedo. Si me llega a ocurrir algo, sé cómo actuar. Por eso los invito a que se capaciten y, como lo he dicho, jamás actué para que me lo hicieran, ni para que me trataran de esa forma. Y nunca pensé en acudir a derechos humanos. ¿Cuánto tiempo después se puede levantar una denuncia? ¿Tú qué sabes, licenciada Paulina? Después de un accidente. ¿Cuánto tiempo? Porque ya pasa mucho tiempo, como no me dieron cámaras y ocultaron todo. Depende del tipo de delitos que prescriben. En su caso, el delito no prescribe, puede presentarse denuncia en cualquier tiempo como respecto a la materia penal. En materia de derechos humanos, pues puede acudir si fueron funcionarios públicos igualmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar. Ok, cabe mencionar que no supe quién fue. Cabe mencionar que el carro no lo detuvieron y cabe mencionar que muchos estuvieron involucrados. ¿A quién demando? Ok, gracias. Lo que quería decirles es que tenemos que hablar, no se calle. Gracias. Gracias. ¿Nos puede dar las tasas de eficiencia de las acciones de su departamento anuales en defensa de los derechos de los periodistas y de los trabajadores de derechos humanos? ¿Cómo, perdón, La tasa de eficiencia, o sea, ya con su trabajo de ustedes ya redujeron las muertes y la violencia a los trabajadores de derechos humanos, a los colectivos de madres buscadoras, a los periodistas. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo dijo Paulina, el mecanismo federal es quien evalúa y emite el plan de protección. Nosotros como Estado aún no tenemos esta facultad de emitir el plan de protección. Ellos son quienes cuentan con las estadísticas y todo, porque nosotros en el Estado no las contamos. Nosotros somos el vínculo con ellos para llevar a cabo el plan de protección que ellos emiten. Nosotros lo ejecutamos con las autoridades competentes, sea seguridad pública o con los municipios. Pero en cuanto a no nos comparten ese tipo de información ellos a nosotros, el mecanismo federal. Gracias. Sí, créeme que sí lo hemos solicitado, pero por lo mismo ellos nos marcan por el tema de protección de datos personales, etc. No sabemos, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Sí, disminuir esa tasa. O sea, es nuestro objetivo. ¿Cómo? Pues dando a conocer tanto los derechos que tienen, como sensibilizar a nuestras autoridades. ¿Por qué nuestras autoridades? Es decir, pues también la población, ¿no? También nos pueden violentar. En una reunión que tuvimos allá en Secretaría de Gobernación, nos platicaban que el 60% de estas violaciones o delitos son por las mismas autoridades. Yo también soy autoridad. Entonces, yo
llevo un año en esta área y tampoco no conocía de esto. Y conocí y estoy conociendo todavía. Y me estoy apasionando, la verdad, no tienen idea. Porque es es algo tan noble para mí. El tema de los derechos humanos, porque todos tenemos derechos humanos para empezar. Pero como autoridad, creo yo que tenemos aún más el compromiso de conocerlos y salvaguardarlos de la población, quien es quien nos otorga la confianza. Entonces, por ello estamos hoy aquí, con las autoridades sobre todo, porque somos quienes vamos a bajar esta información. Como bien lo dijo la regidora, repliquen esta información con sus compañeras, compañeros, vecinos, amigos, familia. De verdad es muy, muy importante. Gracias también a estas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sabemos muchas cosas, tenemos muchos derechos. Un breve ejemplo, las mujeres, o sea, no por ser mujer, pero ¿por qué votamos nosotras? Porque me desperté un día y dije, ¿quiero votar? No. Viene, exacto, viene de una lucha, de unas mujeres defensoras de este tema de derechos humanos, porque es un derecho el votar, ¿sí? Es un derecho el votar y ser votada, ¿sí? Entonces, como ese pequeño ejemplo, porque es un pequeño de muchos temas, que es el agua, territorio, salud, educación, gracias a todo, o sea, a muchas cosas que hoy tenemos, se lo tenemos que agradecer a estas personas, hombres y mujeres, que a pie de lucha defendieron estos derechos humanos y hasta hoy en fecha siguen muchos defensores de derechos humanos. Hoy en día también los periodistas y los periodistas, hombres y mujeres, sabemos y tenemos la información en nuestras manos. Entonces, no nos queda, creo yo, más que apoyarlos. O sea, bueno, yo sí me siento muy comprometida, analizándolo desde esa perspectiva. Y bueno, nos quedamos en el tema de autoridad que da cumplimiento a estas medidas de protección, y nuestros compañeros policías municipales y estatales. Y bueno, esto sería todo por nosotros. Ya nos está proyectando, pero en las carpetas que les entregaron, ahí viene nuestro contacto, ya sea correo electrónico o número telefónico. Cualquier duda o que una persona también se acerque a pedir este tipo de apoyo o de apoyo para que ustedes como autoridad les brinden el acompañamiento a eso, y a lo mejor no les quedó alguna duda o no saben cómo, con todo gusto, ahí está mi número, estoy 24/7, de verdad que todos estos temas